En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 27º domingo del tiempo ordinario, la virtud fundamental de la fe. En la sección Espiritualidad, María y su título de reina, María como obra prima de misericordia. En la sección Preguntas y Respuestas, los católicos, ¿somos hipócritas porque también pecamos? Y, si Dios es tan amoroso, ¿por qué envía gente al infierno? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Antes que nada, un saludo caluroso a la audiencia y bienvenidos a este programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, este podcast es un espacio donde heraldos de todo el mundo se reúnen para comentar el Evangelio de la semana, basados en la obra Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría de Monseñor John Cla Díaz, fundador de los Heraldos y publicado por la Librería Editrice Vaticana de Roma. La obra del fundador de los Heraldos está integrada por 7 volúmenes que cubren los evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Y el evangelio de hoy corresponde entonces al 27º domingo del tiempo ordinario. Y aborda un tema que seguramente va a servir de incentivo a toda la querida audiencia, pues es un tema muy cercano a todos y es cómo enfrentar las desilusiones. Pues claro, a lo largo de nuestra existencia nos encontramos con situaciones a veces imprevistas que jamás hubiésemos esperado, que pueden desanimarnos. Y es solo con una fe robusta que tendremos la fuerza para enfrentarlos. Y ese es el tema entonces propuesto, y para desarrollarlo, hoy tenemos la visita ni más ni menos que 2 de los editores de la agencia Gaudium Press. Desde Toronto, Canadá, nos atiende el padre Arturo Levnikian, que nos honra con su presencia por primera vez en este programa. Salve María, padre Arturo. Salve María, hermano Gustavo y don Saúl, es un gusto muy grande estar aquí con ustedes hoy. Hacía mucho tiempo que este encuentro estaba marcado y finalmente ocurre. Exactamente. Y desde Bogotá, Colombia, se nos une un integrante habitual del programa, el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo, salve María, un gusto estar con el padre Arturo y una alegría también compartir este espacio con nuestra querida audiencia. Les cuento que el padre Arturo Levnikian es sacerdote de los Heraldos del Evangelio, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición inglesa, y es misionero en Norteamérica y en Francia también. Y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia Gaudium Press Edición Hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y el Evangelio de hoy, correspondiente al domingo 6 de octubre del 2019, nos dice: en aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces el tema de hoy es la virtud fundamental de la fe. En ocasiones anteriores, nuestro Señor ya había advertido a sus discípulos sobre el riesgo de amar desordenadamente las riquezas, como consecuencia de una fe debilitada. Entonces, en esta virtud fundamental de la fe, ellos veían que sería imposible sin ella perseverar en su misión hasta el fin. ¿Cómo ven ustedes este tema? O mejor, les preguntamos, porque en el primer versículo nuestro Señor dice: en aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. ¿La fe puede crecer, puede decrecer? ¿Cómo sería eso? Bueno, eso de hecho es muy interesante esa pregunta y muy original, porque de hecho la fe tiene 2 aspectos. Por un lado es un don que Dios nos da gratuitamente, por lo cual conseguimos creer en algo que nuestra inteligencia humana no consigue realmente comprender enteramente, pero sí entrever. Y por otro lado,
la fe también tiene el otro aspecto que depende de nosotros, depende de nuestra aceptación y de nuestra abertura de espíritu para creer en aquello que no vemos, para comprender y amar sobre todo aquello que está muy por encima de nosotros. Y para esa unión entre nosotros que somos tan pequeños y aquello que tenemos que creer que es tan grande, esa unión es la fe, ¿m? Que tiene doble sentido. Tiene el sentido de lo que Dios manda para nosotros y lo que nosotros aceptamos y queremos ir hacia Dios. Bueno, esto que acaba de resumirnos perfectamente el padre Arturo es la definición de la fe sobrenatural. Ahora, Monseñor Juan Clá en el libro Lo inédito de los Evangelios, al mismo tiempo que recuerda estas definiciones, nos muestra que la fe también hay una fe natural. La fe es algo intrínseco al ser humano por su instinto de sociabilidad y por el pecado original. La fe humana, por ejemplo, es en el fondo acreditar en la opinión ajena, y nadie vive sin acreditar en la opinión ajena. Si yo voy en mi auto y llego al semáforo, pues tengo fe de que si estoy en verde, los que vienen en sentido transversal están en rojo y van a parar mientras yo cruzo. O sea, todos necesitamos acreditar en los demás para llevar una vida más o menos razonable en sociedad. Ahora, lo que entiendo yo, dice Monseñor Juan Clá, es que esa tendencia a creer en los demás, que también es una tendencia a creer en nosotros mismos, puede ser un obstáculo a la fe sobrenatural. Entonces, de cierta manera, el crecimiento en la fe sobrenatural también depende de una verdadera, correcta y adecuada fe en nosotros mismos. Porque en el fondo la fe es una forma de relacionamiento. La fe es una forma de relacionamiento con Dios, con los semejantes y con nosotros mismos. Y una fe adecuada con Dios implica que no tengamos una fe absurda en nosotros mismos. No sé si estoy bien enfocado, padre, hermano Gustavo. Ahora hay una cosa que el padre Arturo puntualizaba fuera del micrófono, y es cómo esto se relaciona muy bien con las dos parábolas anteriores de los dos últimos domingos. ¿No es cierto, padre? Exacto. Volviendo al punto de doctor Saúl, de hecho, así como yo no puedo vivir sin la fe en los demás, en mi vida terrena y simple y humana, no puedo vivir realmente sin la fe en Dios, que es mi vida sobrenatural, mi vida eterna, mi conexión con aquello que va más allá de lo que veo. Por lo tanto, es muy interesante esa conexión, esas dos, digamos así, fes. Pero así como Dios toma la iniciativa de darme la fe, nosotros vemos justamente en las parábolas de los domingos anteriores, de los 3 domingos anteriores que hemos pasado justamente ahora, tenemos en un domingo la gran parábola del hijo pródigo. Es la muestra de todo lo que el padre puede hacer para salvar a su hijo. Y como que el padre espera y reza sin fin, sin medida. Él no tiene medidas en su esperanza de recuperar a su hijo. Es eso como Dios actúa en relación a nosotros. Dios nos trata a nosotros con un amor que no tiene medidas y que Él está dispuesto a hacer absolutamente todo por nosotros. Entonces después, en el domingo siguiente, tenemos otra parábola, que es la parábola del administrador, que es la continuación espiritual de la parábola del hijo pródigo, en el sentido de que si Dios hace esto por mí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer por Dios? Bueno, primero tengo que comprender que soy un administrador de todo lo que tengo aquí en la tierra. Yo soy un administrador, todo le pertenece a Dios y lo tengo que administrar. Y después tenemos la parábola del domingo pasado, que es la parábola del rico avaro, tremendamente avaro, que nos cuenta San Lucas que todos los días hace un banquete y en ningún momento están mencionados los invitados. Por lo tanto, él es tan avaro que ese banquete es solo para él. Solo para él. Y lo tiene al pobre Lázaro en la puerta muriéndose de hambre y no lo invita nunca. Entonces es una parábola extrema, muy linda, en la cual tenemos que saber que Dios quiere que administremos nuestros bienes. ¿Cómo? Justamente no como el avaro. No es para nosotros, lo que nosotros tenemos es para el bien de los demás, es para Dios y para el bien de los demás.
Y Lázaro nos da el ejemplo del hombre que está desprendido de todas las cosas de este mundo. Está resignado a lo que Dios le da. Si le da mucho, muy bien. Si le da poco, muy bien. Si no le da nada, muy bien también. Lázaro es un ejemplo perfecto en el cual él se resigna y acepta lo que Dios le da porque sabe que él es un mero administrador de lo que Dios le puede dar ahora y que después en la vida eterna Dios le va a dar lo que realmente le pertenece a Lázaro, que es lo que vemos en la continuación de la parábola del domingo pasado, que él está con Abraham en el cielo y está sentado al lado de Abraham. O sea, está al lado de Dios y todo lo que es de Abraham es de él, ¿no? Entonces él está en la felicidad más perfecta. Y el Evangelio de hoy es una continuación también, porque bueno, entonces, si eso es así, ¿cómo yo tengo que vivir? Tengo que vivir en primer lugar con fe, ¿no? Y con una fe que me va a hacer todo lo que tengo que hacer. Esta imagen de este árbol, de esta morera, que Jesús usa, que es también una metáfora, ¿no? Algo simbólico, que eso representa a todo aquello que yo tengo que hacer en la vida. Esa morera, ese árbol, es todo lo que yo tengo que hacer. Y si yo tengo fe, todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que yo tengo que transmitir, todo lo que yo tenga que soportar o todo lo que yo tenga que realizar, todo lo que yo tengo que pensar, todo se va a dar porque tengo fe. Eso sería un poco así, el conjunto de todas estas parábolas que me parece. Ok, el padre Arturo habla de la fe del padre que consigue en el fondo, a pesar de que todas las apariencias hablaban en contrario, el regreso del hijo pródigo como una especie de un tipo de premio de Dios a la fe. El hijo pródigo es también esa morera que estaba en un lugar y hay que llevarla para otro lugar totalmente diferente y la fe del padre la consigue. Qué lindo. Eso es más fácil llevar un sicomoro, una morera a otro lugar que traer al hijo pródigo después de que cayó en tantos vicios, ¿no? Pero no sé si Tal diré cual. una herejía, padre, y aceptamos su inquisición, si pienso yo en que el propio hijo pródigo tuvo un crecimiento de la fe. Porque cuando estaba con todo el dinero y en todos los vicios no se acordaba del padre, ¿cierto? Pero cuando llega a compartir el alimento con los cerdos, él empieza a recordar, movido por una gracia, la casa paterna. Y empieza a crecer la idea de que su padre no lo va a recibir como el hijo dilecto que trataba antes, pero sí lo va a tratar como uno de sus empleados. Seguramente era ya Dios que estaba trabajando su corazón para después darle el premio a su arrepentimiento y era instaurarlo en una condición inclusive mejor que la que tenía antes. Entonces, yo Tal- levanto esa hipótesis por la pregunta de don Gustavo, ¿cómo hacemos crecer la fe? Y bueno, que es un tema, es el tema fundamental, porque vemos que con el crecimiento de la fe se operan milagros gigantescos, con el ejemplo que daba nuestro Señor en el Evangelio del traslado del sicomoro, de la morera. Exacto, Saúl. El hijo pródigo, cuando se puso a reflexionar, cuando paró de pensar en todas las tonterías que estaba pensando y se puso a pensar, ahí la fe le comenzó a hablar y tuvo fe en el Padre. Y entonces se animó a volver. Y cuando se encontró con el Padre, su fe se confirmó, porque el Padre lo abrazó. Dejó de tener fe en sí mismo, en las riquezas que no había ni siquiera ganado, sino heredado, en los bandidos amigos con los que derrochaba los bienes y empezó a tener Exacto. fe en Dios. Se dio Y se cuenta fue. que era un mal administrador, que administró todo lo que le dio el Padre, lo administró mal, ¿no? Pero entonces él vuelve al Padre y todo se arregla. Es muy lindo, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que Monseñor John Cla resalta en este evangelio y dice que hay que adaptar nuestra vida y obras a la fe que profesamos. Y si existe una dicotomía entre la fe y la vida concreta, él dice que la fe acabará por evaporarse. Y yo sé que la audiencia me va a matar literalmente o me va a mandar amenazas si no les pregunto esto. ¿Cómo es entonces que debemos aunar esa fe que tenemos con nuestra vida concreta? Bueno, la fe sin obras, ¿no? La fe la fe sin obras muere. O sea, si yo no vivo mi fe, ¿m? Si yo apenas creo, pero mi vida concreta no la pongo en práctica, de hecho se va muriendo.
y yo me voy apartando del Padre, me voy apartando de aquello que tengo que hacer y me voy disminuyendo, voy desapareciendo. El padre Arturo muestra lo que ocurre, o sea, se puede saber perfectamente las verdades que nos enseña la iglesia que hay que creer, pero esas verdades no son solo verdades teóricas de quién es Dios, de la Santísima Trinidad, sino verdades de nuestra propia vida, vida espiritual y vida moral, ¿no? Ahora, padre, a mí me sorprendió leyendo el texto de Monseñor Juan Clan en de los Evangelios, de que él da un consejo muy práctico, porque uno sabe que como virtud, que es virtud teologal, la fe crece por una mayor práctica, el crecimiento de las virtudes se da por una práctica más intensa de esa virtud, que es fruto de una gracia. Entonces el crecimiento de cualquier virtud, incluyendo la fe, es fruto de una gracia. Monseñor Juan Clan dice algo aquí muy concreto también, para que podamos usarlo en nuestra vida cotidiana. La fe crece o disminuye de forma proporcionada al número de verdades conocidas. Por este motivo, además de la práctica de actos de piedad y devoción, claro, para traer la gracia, para crecer la fe, que también la robustecen más, quien estudie la doctrina católica ampliando el cuadro de verdades conocidas por la propia inteligencia, fortalecerá esa virtud. Entonces, una forma de aumentar la fe es leer el catecismo, es leer buenos autores de vida espiritual que nos muestran desde su patamar de fe, seguramente conquistado por la ayuda de la gracia, todas esas verdades que nos van fortaleciendo en la fe. Tal cual, exacto. Yo no puedo creer en algo que no conozco, ¿no? Si yo no conozco a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que es casi imposible de conocerlo plenamente, pero si yo no comienzo ya a entender todo aquello que yo pueda tratar de comprender de Él, nunca lo podré amar, ¿no? Porque ahí me parece, padre, que hay un equilibrio a conquistar, ¿no? Yo he escuchado críticas y alabanzas a posiciones extremas que me parece que no son equilibradas. Por ejemplo, me acuerdo de un líder católico X, de un país X, que decía, no, eso para qué estudiar, ¿ok? Hay que rezar para que el Espíritu Santo lo ilumine a uno. Y yo me acuerdo de un filósofo católico completamente genial que otra persona decía de él, decía, mire, es tan racional lo que él expresa en materia de fe, que uno diría que la fe es algo meramente racional y no una acción propiamente mística del Espíritu Santo. Entonces son las dos cosas, ¿cierto, padre? Rezar y estudiar. Exactamente, tal cual. Son las dos cosas que tienen que unirse, porque yo puedo siempre estudiar, pero cuanto más estudio, más me doy cuenta que menos conozco. y, y entonces tengo que rezar para tomar fuerza para poder conocer una persona divina que es infinita, y yo soy finito. Entonces es una relación absolutamente única y fabulosa, ¿no? Si les gustaría pasar quizás a la siguiente imagen que nuestro Señor coloca, porque Él viene sobre el ejemplo de un pastor o un labrador, y Él imagina entonces un señor llegando a su casa y no le va a pedir justamente al pastor o al labrador que se siente y que coma primero, sino que al contrario, que lo sirva inmediatamente después de servirle, ahí entonces comerá y beberá Él. Y Él dice, lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y entonces ahí Él propone quizás un relacionamiento con Dios muy particular, un relacionamiento de servicio, un relacionamiento que a veces nos invita a no caer en la vanidad de decir, cumplo mi deber, hice esto, hice aquello, sino que muy por el contrario, debemos a Dios mucho y entonces por ese servicio como que le pagamos amorosamente, ¿no? Hermano Gustavo, antes de que el padre Arturo nos ilustre sobre este punto en concreto que usted señala, primero confesar que creo que hasta ahora estoy entendiendo esa parte del Evangelio con la lectura del libro de Monseñor Juan Clan. Todos nosotros, creo. ¿no? Exacto. También declarar la divina pedagogía de nuestro Señor, porque nuestro Señor nos pone el incentivo, oiga, aumenten la fe, porque si ustedes aumentan la fe, son capaces de trasladar montañas. Entonces él dice, hay que aumentar la fe, y nosotros sabemos para qué hay que aumentar la fe, para conseguir la vida eterna, pero él dice, oiga, pero es que si ustedes tienen fe van a hacer cosas maravillosas, entonces como que nos pone una divina motivación, entre comillas, con una trampita, ¿no? Pero entonces ahora pues será explicado en qué consiste el centro y la esencia de ese aumento de la fe. Doctor Saúl, es muy lindo, muy lindo, y que San Lucas haya puesto estos dos pensamientos unidos, juntos, que tal vez cronológicamente en el tiempo no se dieron así, tal vez hubo algo más entre uno y otro, pero el Espíritu Santo quiso juntar esos dos pensamientos divinos, y que
de hecho, por la fe haremos grandísimas cosas. Por la fe haremos cosas que sin la fe jamás seríamos capaces de hacerlo. Y entonces tendremos un valor, de hecho, nuestro, fantástico, colosal. Pero tenemos que comprender que eso que hemos hecho no vino de nosotros. Eso vino por algo que Dios puso en nosotros y que esa obra le pertenece. Y que nosotros apenas hicimos nuestro deber porque fuimos sirvientes, ¿no? Fuimos esclavos de Jesucristo, como dice San Pablo. Y entonces el esclavo hace la voluntad de su Señor. Entonces cuando él la realiza, se queda contento porque ha realizado algo que pertenece al Señor, ¿no? Y entonces no podemos tener una actitud, después de haber realizado grandes cosas, no podemos tener la actitud de querer, ahora, bueno, Jesús me tiene que dar la recompensa porque esto es mío. De hecho, Él me va a dar la recompensa, pero eso no es mío. Yo tengo que ser humilde siempre, ¿no? Y es por eso que Jesús usa esta imagen de que llega el siervo, ¿no?, a la casa. Es una imagen de la muerte, ¿no? Es una imagen en la cual nosotros, el ser humano se encuentra con su creador nuevamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a participar en un grandísimo banquete, de hecho. Y muy posiblemente, esto también es una cosa que no está fundamentado, digamos, en una escritura, pero es una mera imaginación. Pero el fin del mundo no sabemos bien cómo será, pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo va a ofrecer un banquete para todos sus elegidos, para todos aquellos que se salvaron? Va a ser el banquete más grande de toda la historia de la humanidad. Y en el lugar central, por supuesto, va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente a su derecha estará ¿quién? Bueno, estará la Virgen María. Y a su izquierda, muy posiblemente, San José. Y después estarán todos. ¿Cómo estarán sentados? No sé. Es un gran misterio. Pero va a ser algo espectacular. Y esta imagen de banquete Jesús la ha usado muchas veces. Y la idea de la comida está muy relacionada con todo el mensaje de Jesucristo en los evangelios. Entonces tenemos que tener esa actitud de que llegamos al banquete final y nosotros le tenemos que agradecer a Jesús va a haber hecho aquello que hicimos de bueno durante toda nuestra vida. A mí me sorprende, padre y hermano Gustavo, que nuestro Señor él dice en esta parábola, en la segunda parte de este texto evangélico, oiga, es que en el fondo que ustedes hagan maravillas es normal porque yo estoy actuando en ustedes. Y cuando yo actúo en ustedes, es normal que ustedes hagan maravillas. Que son maravillas que son normales. El problema es cuando ustedes creen que son ustedes los que las están haciendo, ¿no? Y yo pienso en mi labor, padre, cuando uno a veces saca un texto y dice, oiga, esto salió muy bueno. Esto como que no salió de esa cabecita que usted sabe y conoce limitada llamada Saúl Castiblanco. Entró la gracia, pero es tan fácil, padre, decir, oiga, no, es que sí, entra la gracia, pero entra usted también, ¿cierto? Estudió y hizo tantas cosas, ¿cierto? Y ahí como que Dios le premia a uno esa actitud, retirándole la gracia para que uno primero sea justo, reconozca que es Dios, y segundo para que uno no se envanezca y con el orgullo se vaya para el infierno. Entonces, me parece que es fácil entender así que lo único que se requiere es un poquito de humildad, que en el fondo es justicia, es Dios quien hace todo, y no es cuando sale algo especial que usted debe reconocer la acción de Dios, sino es por el hecho de respirar, porque nosotros no estaríamos respirando si no fuera por Dios, no estaríamos hablando aquí si no fuera por Dios, y evidentemente no estaríamos haciendo cosas más especiales si no fuera por Dios, pero lo que pasa es que no tenemos esa humildad que es justicia, y por lo tanto no podemos hacer las maravillas que Dios nos convoca aquí. En el fondo, por no tener esa humildad, no tenemos la fe, ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza, y al final el problema termina siendo de humildad y de reconocimiento de Dios, me parece. No, tal cual, yo creo que la humildad es la condición para que Dios nos dé más, ¿no? Cuanto más reconocemos que viene de Él, Él más nos da. Y aquí es muy lindo porque Jesús usa una frase, ¿no?, al final de este trecho del Evangelio que dice que somos unos pobres siervos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y es muy interesante que es exactamente lo que la Virgen dijo, ¿no?, cuando se le apareció San Gabriel y le hizo esa propuesta de ser la persona número 1 de la humanidad.
la persona más fabulosa que la Madre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Virgen dijo? Exactamente esto. He aquí la sierva del Señor. Y yo soy sierva, ¿no? A pesar de que haré una cosa fabulosa para la humanidad, yo seré la madre de Dios, sin embargo, no soy otra cosa que siervo. Y entonces es muy lindo. Jesús pone en nuestra boca, ¿no?, en que nosotros tenemos que decir con nuestro corazón exactamente el mismo pensamiento de María. Por lo tanto, ser cristiano y ser mariano es lo mismo, ¿no? No lo podemos separar. Es imposible separar eso. Ser cristiano es esencialmente mariano. Y esto aquí en este techo de San Lucas, que es justamente el evangelista mariano, en cierto sentido, porque él tuvo un enorme contacto con la Santísima Virgen, y muchas de las cosas que él aprendió de la vida de Jesucristo, que no vio personalmente, no lo conoció, él lo aprendió a través de María. Por lo tanto, él tuvo una visión mariana de Jesús fabulosa. Y hace este techo evangeliano algo muy, muy lindo, ¿no? Entonces podríamos llegar a la conclusión quizás de este comentario del Evangelio, del primer segmento del programa, y podríamos quizás ir a las propias palabras que Monseñor John Clark coloca. Él dice que si los apóstoles pidieron un aumento de su fe, ¿cómo no lo vamos a pedir nosotros? Pidámosle pues una fe robustísima, dice Monseñor, suplicándole: Señor, vos sois todopoderoso y creasteis el don de la fe para infundirlo en las almas. Vos tenéis la posibilidad de crear esta virtud en grado infinito. Entonces, dadnos la fe que tanto necesitamos, venid y concedernos un fulgor de fe como nunca existió en la historia. Entonces, con esto vamos a un corte musical, y enseguida retornamos con la siguiente sección del programa. Virgo Maria, non est ibi similis orta in mundo in te mulieres. Flores ut rosa, fragrans sicut lilium, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Dignare me laudare te, Virgo sacrata, namici virtutem contra hostes tuus, oremus, beate. Pasamos entonces a la segunda parte del programa, que es la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio del crecimiento de la audiencia. Estamos en el mes de octubre, el mes de la Santísima Virgen, y qué momento interesante para tocar justamente los temas de la más bella Mariología. Nos encontramos, por ejemplo, con temas lindísimos, como es Nuestra Señora del Rosario, como es el gloriosísimo título que la Santísima Virgen tiene de Reina. Y hay una obra fabulosa por Santo Alfonso María de Ligorio, y él comenta extensísimamente el título de Nuestra Señora porque tiene muchas implicaciones. La realeza de María como obra prima de la misericordia de Dios, la reina de los corazones, que es Nuestra Señora, la acción de la gracia, de la que muchísimo habla el doctor Plinio Correa de Oliveira, y también la unión con el corazón de María como un medio para escapar de los males modernos. Entonces, esos tres temas los encontramos en un artículo lindísimo de la sección Espiritualidad de Gaudium Press, y tenemos ni más ni menos que al padre Arturo, que nos va justamente a guiar por estos temas tan marianos para enriquecer la vida espiritual de toda la audiencia. Padre Arturo, ¿qué nos cuenta sobre justamente ese tema que es María Reina, obra prima de la misericordia de Dios? Bueno, muy bien, es un gusto muy grande estar aquí en este programa en el mes de octubre y poder justamente hablar de la Santísima Virgen, dado que la Iglesia dedica el mes de octubre al rezo del Rosario, ¿no? Y la oración del Rosario es una oración muy antigua, que ya venía hasta mismo de antes de Santo Domingo de Guzmán, ¿no?, del siglo XIII. Pero la Virgen, de hecho, se le apareció a Santo Domingo, le presentó un rosario y dijo cómo se debe rezar el rosario, porque es una oración que viene desde el comienzo de la Iglesia. De hecho, el nombre rosario viene de rosas, ¿no?
por lo tanto una corona de rosas. ¿De qué rosas son esas? Esas rosas, de hecho, son las rosas que llevaban los mártires en la época del Imperio Romano, en los 3 primeros siglos. Los mártires cuando iban a morir en los distintos lugares, en las distintas arenas, en los espectáculos que los romanos hacían, que para ellos era un entretenimiento, matar a los cristianos, ¿no? Entonces los cristianos enfrentaron eso y iban a la arena, iban a la muerte sabiendo que iban a encontrarse con Jesucristo. Entonces ellos se vestían de la manera más alegre posible, de la manera más festiva posible, que en aquella época era ponerse una corona de rosas en la cabeza. Simbolizaba la alegría. Estoy coronado con la corona de la alegría. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con Jesucristo, con el fundador, con el Señor del universo, el Rey, que es el Salvador de todos los seres humanos, de todos los cristianos. Y entonces ellos iban contentísimos a la arena, si ven que claro, con mucho miedo, por supuesto, pero espiritualmente muy contentos y por supuesto sostenidos por una gracia muy grande que Dios da a aquellos que van a enfrentar el martirio. El martirio es algo que está encima de las fuerzas naturales del ser humano y que solo lo puede hacer con una gran motivación, con una gran fuerza espiritual, con una gran razón. Y de hecho ellos no morían por morir, morían para triunfar, morían para que quede claro que la religión de ellos era la verdadera y que era hasta más importante que la propia vida, por lo tanto era lo más importante de todo. Y esas coronas de rosas, después del martirio, los cristianos entraban en las arenas por la noche y recogían el cadáver del mártir y se lo llevaban a las catacumbas. Pero conservaban, donde lo enterraban, ¿no? Pero conservaban la corona de rosas como recuerdo del martirio. Y en cada rosa rezaban un Padre Nuestro, como que rezando con el mártir que ya estaba en el cielo, en la casa de Abraham, ¿no? Y que ya gozaba de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces rezaban con él, con su corona, el Padre Nuestro. Después esos Padres Nuestros se fueron cambiando por salmos y el rosario pasó a ser el salterio, ¿no? Y así fue evolucionando el rosario en muchas formas, siendo rezado sobre todo en las casas religiosas, en los monasterios, en los conventos y tal, hasta que en el siglo XIII la Virgen se le aparece a Santo Domingo y le dice cómo se debe rezar el rosario, por decenas, ¿no? Con un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Eso es una decena del rosario. Y en cada decena se medita un pasaje de la vida de Jesucristo. Por eso que el rosario, ya lo llamaba el Papa Juan Pablo II, lo llamó el compendio del Evangelio. O sea, el rosario de hecho es una manera de rezar el Evangelio. Así como podemos leerlo, lo podemos rezar. ¿Cómo se reza con el rosario? ¿Por qué? Porque se contempla en cada decena una etapa de la vida de Jesús, de las más importantes, ¿no? Padre Arturo, aquí a uno se le ocurre, ¿no? Qué locura el decir que la devoción a la Santísima Virgen no tiene bases sólidas en el Evangelio, ¿no? Porque eso es un negar totalmente la realidad. Exactamente. El primer devoto de la Virgen fue el propio Jesucristo. Él fue el que se hizo hombre, pero él no quiso ser un hombre cualquiera, él quiso ser el Hijo de María. Pero él representa a todos los hijos espirituales que la Virgen tiene hasta el fin del mundo. Y él encabeza esa lista de los hijos de María. Entonces, el rosario, por lo tanto, se contempla la vida de Jesucristo, la cantidad de milagros que hay por causa del rosario, y no solo del rosario, sino por causa de una sola Ave María, porque una Ave María ya toca el corazón de la Virgen enormemente. Entonces, si le decimos varias Ave Marías, muchas Ave Marías, por supuesto que la Virgen toma esa oración en gran consideración. ¿Y quién es la Virgen, por lo tanto? ¿Quién es ella como intercesora? Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, San Juan nos narra las famosas bodas en ese lugar pequeño que pasó a ser famosísimo, Caná. En ese lugar iba a haber un casamiento y en ese casamiento estaba ni más ni menos que Jesús. Creo que es el único casamiento en el cual Jesús estuvo presente. Y no solo él, sino
él junto con 4 de sus futuros apóstoles, y estaba también la Virgen María. Y en ese casamiento se produjo un acontecimiento que puede ser pequeño, ¿no? Y las cosas de Dios, a veces, las cosas grandes de Dios, muchas veces comienzan muy pequeñas. Se produjo un pequeño problema. El problema fue que se acabó el vino. Es un problema pequeño, si bien que en aquella época era más grande que hoy en día, porque hoy en día, además de vino, tenemos otras cosas que podemos ofrecer a los invitados en un casamiento, pero en aquella época... Claro, y culturalmente el vino era central, era una cosa... Fundamental, exactamente. O sea, o era vino o agua, ¿no? Y nadie se queda en un casamiento para tomar agua, ¿no? Eso ya en la época era así y seguirá siendo así, creo que por mucho tiempo. Continúa. Entonces se produjo un problema muy pequeño en relación a otros problemas muchísimo más grandes, pero en ese momento fue un problema muy crucial, porque era el comienzo de la vida de casados, era el comienzo de una familia que comenzaba con la posibilidad de un gran desastre, porque había habido una equivocación y el vino se estaba acabando. Y acuérdense que las bodas en aquel momento, de acuerdo con las costumbres judías, demoraban una semana. Entonces, por supuesto, se necesitaba bastante vino. Y por lo visto ya era el primer día. En el primer día de casamiento se iba a acabar el vino. Entonces, curiosamente, Jesús hace de cuenta que no lo ve el problema. Y eso, claro, sabemos que Dios ve todo. Dios ve absolutamente todo. Nada es escondido a los ojos de Dios. Sin embargo, quien hizo algo fue la Virgen. Ella fue la que notó que alguien estaba en dificultad. Y entonces ella es la que va y le dice a Jesús que haga algo. El vino se acabó. Y Jesús le responde de una manera bastante misteriosa y que ha sido muy comentado, ¿no? Porque Jesús le dice que ese no es el problema de él, ni es el problema de ella. Y de hecho era verdad, no era el problema de ellos, de ninguna manera. Pero la Virgen hace de ella el problema de los demás. No hay problema que uno le vaya a pedir a la Virgen que la Virgen diga, no, ese no es mi problema, ese es un problema tuyo, arréglense como puedan. Eso no existe en el lenguaje de la Virgen, ¿no? Ella ve los problemas mismo cuando los otros no lo ven. Y entonces ella intercede delante del Señor. Intercede de una manera muy diplomática, muy fina, porque ella, en cuanto madre, no quería dar una orden a Jesús porque sabía quién era Jesús. Si bien que era la madre, pero él era Dios. Y ella sabía eso perfectamente. Entonces, apenas le menciona de una manera muy diplomática y muy delicada y muy femenina, le menciona el problema. Y Jesús, claro, entiende todo, ¿no? A donde la Virgen quería llegar. Jesús, por lo tanto, le da una respuesta evasiva. Y la Virgen no se pone furiosa, no reclama, no dice nada. Apenas se vuelve para los sirvientes. También una salida genial que la Virgen encuentra en ese momento. Se vuelve a los sirvientes y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Entonces, es algo fabuloso porque de hecho lo pone a Jesús en una situación bastante difícil, en la cual él va a tener que hacer algo, pero de una manera muy delicada y muy, más que de madre a hijo. Ella se pone como hija delante de su padre, ¿no? Y entonces él le dice apenas eso. Y Jesús ahí como que cambia su corazón, cambia su intención. Y él, que no iba a hacer nada, en ese momento cambia 180 grados y hace, de hecho, lo que él quería hacer, pero quería que quede claro que él hace las cosas, sobre todo cuando María se las pide. Y él realiza el primer milagro público de su vida. Y él quiso que fuese así, que el primer milagro público de su vida sea hecho por causa de un pedido de la Virgen. Y transforma el agua en vino, que es en sí ya un símbolo de toda la misión que Jesús tenía en su venida a la tierra. Él venía para transformar el agua en vino. Él venía para transformar a los pecadores en otros Cristos. Él venía para hacer una grandísima transformación. Esa transformación de agua en vino fue un símbolo de toda la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y lo hizo también
en presencia de sus más próximos discípulos que lo acompañaban en ese momento, entre los cuales estaba San Pedro, San Andrés, San Juan, Santiago. Y entonces él ya les muestra a ellos, ¿no?, que Él va a hacer grandes cosas y que Él viene para hacer una gran transformación. Y eso obviamente tuvo un impacto inmenso en San Pedro y los demás, que, dicho sea de paso, fue en ese momento que por primera vez ellos conocieron a la Virgen María. En esas bodas de Caná tomaron conocimiento de cómo era la madre del Mesías y se quedaron muy impresionados. En primer lugar, porque vieron cómo la madre se parecía con él, porque la semejanza, Monseñor John Clara lo comenta muchas veces, la semejanza entre María y Jesús era enorme, porque acordémonos que Jesús es hijo por la carne exclusivo de María. Entonces, lo que hace parte del cuerpo de Jesús vino de María. Entonces Jesús es profundamente mariano, profundamente, porque todo lo que él recibió en su humanidad lo recibió de la Virgen. Claro, claro. Él recibe su divinidad del Padre, pero su humanidad de la Virgen. Entonces, Monseñor John Clara dice, ciertamente, físicamente, los dos se parecían muchísimo. Eran, hasta mismo del punto de vista de la edad, no parecía que hubiese una gran diferencia cuando Jesús, ahora ya con 30 años, y María, que tendría unos 15, 16 años más que Jesús, concebida sin pecado original, se mantenía en una edad perfecta, y Jesús también. Entonces la semejanza entre los dos debía de ser enorme. Y San Pedro y los apóstoles no tuvieron ninguna dificultad en reconocer quién era la madre, porque ellos sabían que la madre iba a estar ahí, y ciertamente la primera vez que los ojos de ellos vieron la fisionomía de la Virgen, enseguida reconocieron, ella es ella. No cabe la menor duda, por causa de esa semejanza natural y esa semejanza espiritual, ¿no?, que debía ser enorme. Volviendo al rosario, es sin duda una cosa extremadamente importante que las personas se compenetren de la importancia de la oración en primer lugar, ¿no? Porque nuestra oración, rezar, ¿qué es? Rezar es conversar, ¿no? Cuando yo estoy rezando a Dios, que lo puedo rezar directamente o que puedo estar rezando indirectamente a través de un santo, ¿no?, canonizado o no, porque puedo rezar también a través de gente que yo crea que están en el cielo, y si bien que no tengo pruebas, porque la Iglesia no lo ha definido, pero nada impide que uno rece subcondiciones, ¿no?, de que estén en el cielo. Y entonces cuando yo rezo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy hablando, estoy conversando con alguien. Le doy a Dios también la posibilidad de hablar conmigo. Y cuando yo no hablo con alguien, ¿qué es lo que le estoy diciendo a esa persona? Que yo no lo quiero. Porque cuando yo tengo a alguien con que a mí me gusta, que es mi amigo, yo hablo con él y yo quiero hablar con él. Y solo no hablo más con él porque no puedo, el tiempo no lo permite, o el trabajo, o la distancia, o lo que sea. Pero yo quiero hablar con él. Ahora, cuando yo no quiero hablar con alguien, ¿qué es lo que le estoy diciendo a la otra persona? Que yo no lo quiero. Entonces, cuando nosotros no rezamos a Dios, ¿qué le estamos diciendo? Queriendo o no, pero le estamos diciendo que no lo queremos, o que lo queremos poco, o que lo queremos apenas en nuestras dificultades, o que lo queremos apenas en ciertos momentos en los cuales como que no tengo otra cosa para hacer, entonces voy a rezar. Eso no puede ser, ¿no? Nosotros tenemos que rezar constantemente, como dice San Agustín, porque eso está en la Biblia. Tenemos que rezar constantemente, quiere decir que tenemos que tener una comunicación con Dios constante. Y el rosario es una oración que me permite estar en una comunicación perfecta con nuestro Señor Jesucristo, porque voy a contemplar los misterios de la vida de Él, y además voy a estar junto con María, y también junto con San José, y junto con todo lo que yo quiera, porque yo puedo hablar con Dios y como que invitar a mi conversación con Dios a todos los santos. Entonces, el 7 de octubre es un día que la Iglesia recuerda la gran victoria que los cristianos tuvieron
en 1571 en Lepanto, que queda en el Mediterráneo, y que fue una victoria que permitió que Europa no fuese tomada por los musulmanes y que mantuviese su fe cristiana, y que eso se da hasta ahora. Entonces yo tengo que rezar, y como dicen los santos en general, ¿no? Quien reza se salva y quien no reza se pierde. Porque basta pensar en el buen ladrón, ¿no? El buen ladrón, ¿qué es lo que le pasó al final de la vida del buen ladrón? El buen ladrón rezó. Antes de morir, rezó. Supuestamente se llama San Dimas, ¿no? Obviamente está en el cielo porque Jesús lo invitó a ir al cielo y lo canonizó, digamos así. Entonces, antes de morir, Jesús tiene la alegría de perdonar, porque Jesús vino al mundo para perdonar los pecados del mundo, de los hombres. Y en ese momento extremo quiso terminar su vida perdonándole los pecados a una persona, y le perdonó todo. Era un hombre malo, obviamente, era un hombre que había llevado una mala vida, pero algo de bueno había conservado en su corazón. Y él se reconoce un pecador. Él como que hace su confesión. De hecho, fue una confesión que hizo San Dimas con Jesús. Fue una confesión, no en el confesionario, pero cada uno en su cruz. Y él confiesa, él dice, yo soy un pecador, pero él no, Jesús es inocente. Él está muriendo aquí, pero no merecía morir, él es inocente. Claro, él tal vez no sabía que él estaba muriendo para salvar al mundo y salvarlo a él también, ¿no? Eso tal vez lo aprendió después, pero él se dio cuenta que Jesús estaba muriendo, que era un inocente, y veía en él que era un hombre perfecto, un hombre santo, el hombre más santo que él había visto en toda su vida. Y entonces hace esa oración. Por lo tanto, la oración es algo que nos tiene que acompañar desde ahora hasta el último momento de nuestra vida. La oración es algo fabuloso. Hay muchísimas formas de rezar. Por supuesto, el rosario es una de ellas, una oración sumamente reconocida por la Iglesia y que todo indica que va a durar hasta el fin del mundo. Es seguro que va a durar hasta el fin del mundo el rezo del rosario. Entonces podemos muy bien pensar en Nuestra Señora como la reina del cielo y de la tierra, como la reina que es la obra prima de la misericordia de Dios. Exacto. María es reina y ella es la reina madre, ¿no? Esa figura de la reina madre es una figura bíblica muy importante que viene del libro de los Reyes, ¿no? De Betsabé, de una de las esposas de David, la madre de Salomón, ¿no? Que ella representa a Betsabé, la reina madre. Y cuando Salomón recibe de David el reino y es ungido, él está sentado en el trono. Y entonces Betsabé entra donde estaba Salomón. ¿Y qué hace Salomón? Salomón se levanta y hace una gran reverencia. ¿Por qué? Porque entra la reina madre y pone un trono al lado de él, y Betsabé se sienta al lado de Salomón, representando el poder que la reina madre tiene junto al rey. Y eso es una prefigura de la Virgen, es el poder que la Virgen tiene junto a Jesús. Jesús es el rey y María es la reina madre. Muy bien, entonces tengamos eso muy presente en este mes, y sobre todo que también tengamos a la Santísima Virgen presente en todas nuestras oraciones, en todos nuestros momentos de dificultades también, ¿no es cierto? Pasamos ahora a la siguiente sección del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta muy interesante que dice: frecuentemente en el trabajo me dicen que los católicos somos hipócritas porque también pecamos. ¿Cómo puedo responder esta objeción tan verdadera, pero al mismo tiempo tan falsa? La pregunta dice algo muy interesante. Es que es una objeción que tiene algo muy verdadero y al mismo tiempo algo muy falso. Lo verdadero es que los católicos pecamos, ¿cierto? El justo peca 7 veces por día, creo que dice la Escritura. Entonces eso es muy cierto. Ahora, ¿que somos hipócritas? No. Hipócrita es el fariseo, el que afirma con gestos o palabras que no peca cuando peca. Pero el católico verdadero, él sabe que es pecador. Estamos hablando de la virtud de la fe, estamos hablando de la necesidad de la fe para hacer maravillas. La principal maravilla es conseguir el cielo, y el cielo se consigue con una vida cristiana. Entonces, el católico no es hipócrita cuando afirma la verdad de la práctica de los mandamientos para alcanzar la vida eterna. El católico no es hipócrita cuando se reconoce pecador. El católico no es hipócrita cuando sabe
lo afirmó el padre en minutos anteriores, de la necesidad de la coherencia de la vida cristiana con la fe, so pena de que la fe desaparezca. Pero el hecho de que afirmemos que así se debe ser y al mismo tiempo reconozcamos humildemente que somos pecadores, eso va a dar la fuerza para practicar la vida cristiana y para tener coherencia. Evidentemente, un católico que no es coherente con su fe da de muchas maneras un antitestimonio, pero la clave de todo termina siendo la humildad. Reconocerse pecadores, reconocer la necesidad de la ayuda de Dios para llevar una vida cristiana. Entonces, no todos somos hipócritas, todos somos pecadores, inclusive los que critican a los católicos. Nos llega otra pregunta de otro oyente que dice: me gustaría saber cómo explicar esta objeción que escucho bastante seguido. Si Dios fuese amoroso, no enviaría gente al infierno. Padre Arturo, ¿cómo se explica esto? Mire, este es un tema que ya ha sido muy explicado por muchísimos doctores de la Iglesia, pensadores, por las enseñanzas, digamos, de los papas y tal. Y eso es un tema que requiere, claro, conocer un poco más nuestra fe para comprenderlo. Pero para resumir todo eso en unos pocos minutos, en primer lugar tenemos que considerar que Dios es amor. Dios quiere el bien de todo el mundo y Dios quiere salvar a todos. Pero depende de cada uno, porque cada uno es libre. Depende de cada uno aceptar esa salvación o rechazarla. Amar a Dios o no amarlo. Querer ir a la casa del Padre o no querer ir. Eso depende de cada uno. No es que depende de Dios. Todo el mundo tiene la posibilidad de salvarse y depende de cada uno si quiere usar esa posibilidad o no. Entonces, ¿por qué existe el infierno? El infierno existe por un reflejo de la justicia, porque todo aquel que de hecho se porta bien, ama a Dios y procura hacer el bien en su vida, él merece una recompensa. Y esa recompensa sería absurda si al mismo tiempo una persona que actúa mal, que no ama a Dios, que hace ningún esfuerzo para salvarse, reciba la misma recompensa. Sería una injusticia enorme, sería un fracaso. La vida humana no valdría la pena vivirla si es así. Dios sería injusto. Entonces, es normal que aquel que haga el bien sea premiado y aquel que haga el mal sea castigado. Más de 14 veces en el Evangelio se habla del infierno. El infierno existe. El infierno es una realidad. Y el infierno, ¿quién va al infierno? Va aquel que él desea ir, aquel que se condena, aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios y entonces asume las consecuencias. Por eso no es un acto de furor, no es un acto de venganza de Dios, ni nada de eso. Es un acto de justicia. Y Dios está siendo justo, castigando a aquel que es injusto, aquel que es malo. No sé si está claro con eso, pero claro, se podría profundizar muchísimo más, pero creo que ya, digamos, la esencia de la respuesta está ahí. Y seguramente nos deja una pista para un próximo programa, ¿no es cierto? Una próxima visita, padre. Claro, no. Por supuesto. Entonces, en el segmento final del programa tenemos la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos receta esta semana? Yo quisiera recomendar los sitios web de Radio María en el mundo entero. En este momento escogí y puse el link que saldrá, hermano Gustavo, en los sites, el link de Radio María Argentina, pero en líneas generales el link son los sites de Radio María en el mundo entero que traen temas de vida de piedad, que se hacen en la radio, que normalmente son muy adecuados a las necesidades espirituales y pastorales y hasta la vida cotidiana de los escuchas. Entonces, recomiendo esos sites. Muy bien, entonces los colocamos en las notas del programa. Y a quien les habla le gustaría recomendar el site de los Heraldos del Evangelio en Colombia, caballerosdelavirgen.org. Tiene realmente comentarios lindísimos al Evangelio, tiene muchísimas historias de santos, artículos sobre espiritualidad que realmente van a enriquecer muchísimo a la audiencia, y lo colocamos entonces en las notas del programa a este enlace hacia loscaballerosdelavirgen.org. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.